Quiero realmente podamos entender lo que hemos leído. Lo que quiero hacer es inicialmente consultar. Y esto va a ser ya que tenían que haber preparado o están preparando para mañana. Dice capítulo 7, residuo seco, residuo fijo o residuo seco. Por lo menos hasta la parte donde dice clasificación de los ríos en función de las sustancias disueltas en el agua. Alguien en particular tiene una respuesta y decirme, hasta ahí han leído y me podrían decir, han estudiado y me podrían decir de qué se trata esa partecita, desde donde dice residuo seco, de qué habla, de qué trata, de qué habla, así casi todo el capítulo, de qué tema habla. ¿Me pueden decir alguien? Primero me dice su nombrecito y luego me comenta. Es que ya lo han ido estudiando, ¿no ve? Si ya lo han estudiado, podrían decirme de qué habla el residuo, el capítulo 7, llamado residuo fijo, de manera general. Nadie. Buenas tardes, ¿están en clases? O me voy a retirar, parece que no están en clases, me han dejado abandonada. Me retiro, chicos, no hay nadie. No estoy pidiéndoles que hagan resumen, les estoy diciendo de manera general, según han estudiado, y que mañana es el examen, el capítulo 7, porque el capítulo 6 lo expuso muy bien. ¿Alguien me puede decir de qué trata específicamente el capítulo 7? Buenas tardes, Lice. Buenas tardes, señorita. Mi nombre es Diana Cabrera. Ya lo veo. Espéreme un momentito. Está bien. Espéreme. Diana Cabrera. Cabrera. Diana Cabrera. Cabrera, ¿no? Sí, Lice. Ya. Espéreme un minutito. Y en este mismo momento, bueno, ya están las notas, entonces capítulo 7 le voy a aumentar. Está bien, gracias. O sea, vamos a ir ganando puntitos. Ya. ¿De qué trata ya? No le estoy pidiendo de todo el capítulo, estoy diciendo del inicio hasta donde dice clasificación de los ríos según la cantidad de residuo fijo. Usted que ha comprendido de qué habla toda esa parte. ¿A qué se refiere? Ya, bueno, en términos generales, lo que sería residuo seco es una materia sólida, el cual se encuentra en suspensión disuelta mediante el agua, ¿no? Aparte, afecta sensiblemente a lo que es la calidad del agua. No estoy hablando de eso, mijita. No, Diana. No hablo de calidad de agua, no hablo de nada. Simplemente son 3 palabras que desde que he empezado a leer hasta esa partecita he debido captar de qué habla. Eso es lo que quiero. Sin meter calidad, nada. Allá en sí sería materia sólida.
lo que es el residuo seco como tal. Alguien más, pero no son los términos correctos. No está como materia sólida, no está. ¿Alguien más? Hola. De todas maneras, a ver si alguien llega con precisión a las palabras correctas. Son... No estoy diciendo que es el residuo seco, Álvaro, entiéndanme bien eso. Vamos a seguir con lo mismo. No estoy diciendo qué es el residuo seco. En lo que han leído en esa llana, ¿qué es lo que realmente se repite a cada rato? O sea, ¿de qué está hablando residuo seco? ¿De qué habla ese capítulo? Porque cuando uno va leyendo, hay la terminología es repitente en cada párrafo. Y de ahí yo he dicho, a ver si estos jóvenes leyendo realmente hacen referencia a lo que dice en esta parte de la hoja del texto. Buenas tardes, licenciada. Álvaro, no, espere, estamos con Álvaro. Álvaro, ¿tiene o no tiene la respuesta? Más o menos ha dicho Diana, pero no quiero como materia sólida, sí. ¿Por qué no dice materia sólida? No. Materia en suspensión no entra. Noemí o Noimar. Buenas tardes, licenciada. El capítulo en general habla de materia disuelta en el agua o de sales minerales. Lo mismo ha dicho su compañero Álvaro, lo mismo ha dicho Diana, pero es que cuando es general, es otro término, chicos. Ya, disuelto ya está bien, es otro término. Es que por ahí va la cosa, ¿no? Cuando me dicen de manera general, materia o materias. ¿Está bien? ¿Materias? ¿Se puede materias? Les pregunto, chicos, ¿se puede decir materias? Que también sí menciona. Cuando yo digo átomos, moléculas, hay algo más grande en terminología. Antes de todo eso, ¿qué es? ¿Qué palabra se utiliza? Partículas. Es más pequeño, pues, Ariel. Es pequeño, Ariel. Toda esa parte, chicos, y todo el resto, y como componente, está bien, ya les he dicho, disueltas está bien, materias está bien, materias tiene, a veces da otra interpretación. El término correcto y toda esa parte donde realmente habla es de sustancias disueltas. En ningún momento dice sustancias suspendidas. En ningún momento dice sustancias disueltas o suspendidas. No habla de sustancias suspendidas. El capítulo habla de sustancias disueltas en el seno del agua como principal componente del residuo fijo tras su evaporación del agua. ¿No es así? ¿No? O si no, de materias disueltas, pero materia es mucho más limitado, pero cuando hablamos de sustancias, hablamos de todas las sustancias, que es más grande, más general. Entonces, hace mención de las sustancias disueltas en el agua. Y las sustancias disueltas en el agua, uno de sus componentes de las sustancias disueltas en el agua son los minerales, que es más pequeño. ¿Me entienden?
es más pequeño. Cuando hablamos de minerales, por eso hablamos de anhídridos, óxidos, sales. Entonces, es mucho más pequeño dentro de la sustancia. Como macro, hablamos de una sustancia, es decir, de materia. La materia es otra cosa. Todo lo que tiene masa y ocupa un lugar en el espacio, por eso les digo. Cuando me refiero a las sustancias, me hablo de manera general a todo tipo de minerales que puedan ser solubles, no solubles en el agua, sustancias disueltas en el agua. Entonces, el capítulo 7 prácticamente me habla de eso, de sustancias disueltas en el agua. Tras su evaporación del agua es lo que se llama el residuo fijo, ¿ya? Bajo esa pequeña introducción, vamos a empezar con el capítulo 7, residuo seco. Seco porque ya les digo, tras la evaporación de esas sustancias disueltas en el agua. Hemos indicado sobre el mecanismo físico-químico de la disolución de las sales en el agua. Y eso lo hemos expuesto, ¿lo ve? Hemos dicho mecanismo físico-químico de la disolución de las sales. Ahí hemos hablado de 3 etapas cuando se disuelven las sales y forman una disolución. Ahí hemos introducido las fuerzas intermoleculares que tienen en las sales, en el disolvente agua, y que luego cuando se forma la disolución se generan nuevas fuerzas intermoleculares en la disolución. Entonces, repetimos ahora. Dice, ya se ha indicado sobre el mecanismo físico-químico de la disolución de las sales, donde en este caso en el agua que circula. ¿Dónde circula el agua? Por la superficie o por la superficie de la tierra o por las capas inferiores también de la tierra. Estas aguas prácticamente, como están disolviendo sales, tienden a un equilibrio. ¿Con quiénes? Con las rocas precisamente por las que circula el agua. Y este equilibrio exige o más o menos requiere un tiempo más o menos largo. ¿Me entienden? Más o menos largo. Y está de acuerdo con 5 elementos. Naturaleza del terreno, estado de división del terreno, la temperatura del agua, la diferencia de concentración en sales entre el terreno y el agua. Hay una diferencia de concentración de sales en el terreno y el agua que lleva en su seno, ya no como sales, sino como iones, ¿no es así? Y otros factores que los hemos mencionado en el capítulo 2, en el capítulo 3, que de alguna manera condicionan el equilibrio de estas aguas, ¿no? Es en cuanto al mecanismo de la disolución precisamente de las sales disueltas en el agua. Y aquí empieza a decir, la cantidad de sustancias disueltas. La cantidad de sustancias disueltas, ahí está el término correcto, preciso, sustancias disueltas. En las aguas de un mismo río varía en los distintos meses del año. Eso es cierto, porque tenemos las 4 estaciones. Por lo tanto, la cantidad de sustancias disueltas va a variar, sí o sí va a variar. Y siendo mucho más notables, pero en la misma corriente, las variaciones, ¿no? Siendo más notables estas variaciones en una misma corriente. ¿Qué me quiere decir eso? No se puede establecer reglas fijas de manera que podamos determinar la cantidad de sustancias disueltas. No se puede. ¿Por qué no se puede? Porque un río en determinados tramos de su recorrido, y todos sabemos que estos ríos están alimentados por aguas de escorrentía y por aguas procedentes de fuentes o manantiales. Y lógicamente, cuando me refiero a fuentes o manantiales, es que estas aguas están más cargadas en sales. ¿Ve? El texto me dice, debido a su más prolongado e íntimo contacto con el terreno. Las aguas subterráneas
están más tiempo en contacto con las rocas. Por lo tanto, habíamos mencionado que están más cargadas en sales respecto de las aguas de escorrentía o las aguas superficiales. Por lo tanto, no puede preverse con facilidad la cantidad de las sales disueltas que lleva un río. No puede preverse. Por eso digo, tampoco puede establecerse reglas fijas refiriéndonos a la cantidad de sustancias disueltas que está llevando las aguas de un río. Difícil. Simplemente me dice que es una proporción relativa entre las aguas de escorrentía, que es una fuente de alimentación de los ríos, y las fuentes o manantiales, que son otra fuente de alimentación de los ríos. Entonces, hablamos de una proporción relativa por esa razón. El comportamiento de las sales. Acá son de dos sales, del sulfato de calcio y carbonato de calcio en las aguas de un río. Estoy hablando, imagínense, un río, y voy a hablar del comportamiento de estas dos sales presentes en mayores cantidades en las aguas de los ríos. Si tiene carbonato de calcio el agua, y sí sabemos que tiene, porque el CO2 que está presente en la atmósfera, luego, al reaccionar con el agua, forma el ácido, y producto de que es un ácido débil y puede entrar en una disociación formando bicarbonatos y carbonatos. Entonces siempre vamos a tener carbonato de calcio en las aguas de los ríos y también en las aguas profundas. Pero estoy hablando exclusivamente de las aguas donde y el comportamiento de estas dos sales, del sulfato de calcio, que también está presente, porque las rocas, porque habíamos dicho, las rocas que aportan con la mayor cantidad de sales solubles son las rocas sedimentarias. Por lo tanto, estoy hablando del yeso, y el yeso es el sulfato de calcio. Por lo tanto, también voy a tener presencia de sulfato de calcio en las aguas de los ríos. Nuevamente, me refiero a sustancias disueltas en el agua de un río. Sabemos que el sulfato de calcio es mucho más soluble que el carbonato de calcio. Definitivamente el carbonato de calcio es una sal insoluble, la caliza. Entonces, sabemos por otro lado que esas aguas de los ríos también llevan CO2. Y el CO2 agresivo que ataca al carbonato de calcio. Entonces, si aumenta la tensión del CO2, del dióxido de carbono, del anhídrido carbónico presente en las aguas, al atacar, ¿qué va a disolver? Al carbonato de calcio. Y al disolver al carbonato de calcio, hay un aporte mayoritario de iones calcio, por otro lado de iones carbonato. El aumento de estos iones calcio en estas aguas de los ríos provoca la precipitación del sulfato de calcio. Entonces, cuando hay presencia de sulfato de calcio y carbonato de calcio, uno es soluble y el otro es insoluble. El que es soluble por aumento de los iones calcio precipita el sulfato de calcio. Y el otro que es insoluble, pero cuando hay presencia de CO2, y siempre está presente el CO2 agresivo en el agua, y aumenta su tensión, prácticamente ataca el carbonato de calcio y hace que se disuelva el carbonato de calcio, aportando mayoritariamente los iones de calcio. Este aumento del ion calcio provoca la precipitación del sulfato de calcio. Así, prácticamente, se comportan estas dos sales presentes en las aguas de los ríos. Por otro lado, hablamos de la temperatura. Aparte de influir la temperatura en la concentración por evaporación del agua, claro, en épocas de estiaje, las aguas de los ríos se evaporan totalmente, casi totalmente, y eso lo vemos acá en Cochabamba porque no llueven. Entonces, por evaporación aumenta la concentración de las sales. Por otro lado, la temperatura facilita la descomposición de los elementos de las rocas.
Y cuando facilita la descomposición de los elementos de las rocas, como consecuencia viene la solubilización de las sales, aumentando mayor cantidad de sustancias disueltas, nuevamente digo, sustancias disueltas en las aguas de los ríos. Cantidad de materias transportadas por disolución y por una corriente de agua. Cantidad de materias transportadas. No estoy diciendo sustancias, materias transportadas por disolución y por una corriente de agua. Estoy hablando nuevamente de un río y que está en función de la naturaleza geológica de la cuenca de alimentación. Son otros factores, otros elementos. La pluviometría, la temperatura del agua, el soleamiento y el caudal total de la corriente transportada. Estos son elementos que hacen referencia a la cantidad de materias transportadas por disolución, no por suspensión. No hablo acá en residuo seco, no se habla por suspensión, jovencitos. Cuando se habla por suspensión, estoy hablando de turbidez del agua. Aquí estoy hablando de disolución, es decir, de sustancias disueltas en el agua, como uno de los componentes del residuo seco, tras la evaporación del agua. Por otro lado, un afluente, tienen que saber qué es un afluente, que va a desembocar en un lago, un río que va a desembocar en un lago, y que también esas aguas de ese río traen sales disueltas, influyen notablemente en las características de las aguas de ese lago o de las aguas de una laguna o definitivamente de las aguas del mar. Y ya desde un punto biológico, estas sustancias disueltas en el agua pueden ser nutritivas o pueden ser tóxicas. De manera que llegando estas sustancias a ser importantes en la vida del lago, su ausencia modificaría cuantitativamente la repartición de los organismos. Vean ustedes, la presencia de estas sustancias en el agua, en el seno del agua, disueltas, pueden significar nutritivas o pueden significar tóxicas. De todas maneras, estas sustancias llegan a ser muy importantes en la vida del lago. Por otro lado, me dice que su ausencia, si no hubiera estas sustancias disueltas en el agua, es obvio que se va a ver una modificación cualitativa y cuantitativa en lo que significa la repartición de los organismos en estos ecosistemas. Por lo tanto, no más es importante también que haya sustancias disueltas en el seno del agua. La naturaleza de las materias disueltas, ¿de qué depende? Depende de la cuenca de alimentación, pero unas u otras sales, al disolverse en el agua, modifican las propiedades físicas del agua. Y una de las propiedades físicas más importantes del agua que se modifica es la densidad, lo que hace que se modifique también las propiedades físicas del lago a donde está llegando o de los embalses a donde también llegan estas aguas de los ríos, de los afluentes o de un arroyo. En una corriente de agua, de manera general, las sales disueltas aumentan a lo largo de los ríos. Ya habíamos dicho anteriormente que un río, y de manera general, aumenta las sales disueltas. Siempre va a depender de las rocas por donde el agua está circulando y entra en contacto con esas rocas. Pero de manera general, aumenta, ¿no? Por otro lado, el residuo seco en los ríos puede ser constante en algunos casos y puede disminuir en otros casos. Entonces, de todas estas consideraciones hechas,
vamos a clasificar a los ríos con arreglo a su contenido. Esta vez dice materia disuelta, ¿no? Materia disuelta, ya reduce más. Ríos donde el residuo seco no varía. Ríos donde el residuo seco aumenta. Y ríos donde el residuo seco disminuye. Se clasifica en esos tres apartados. Pero acá me habla de residuo seco. No me habla de sustancias disueltas, sino de residuo seco. Esa es la diferencia. En los ríos donde el residuo seco no varía, a lo largo de su curso, son ríos de corto recorrido. Están muy cargados en sales. Casi ya en su nacimiento están en equilibrio con las rocas que lo contienen. Y en este tipo de ríos, en mayor cantidad, se van a encontrar los iones, sulfatos y calcio. Nuevamente hacemos referencia a dos iones que permanentemente se encuentran en grandes cantidades. El calcio procedente de la disolución o de la solubilización del carbonato de calcio y el sulfato procedente de la solubilización del sulfato de calcio, ¿no? Ambos al disolverse, uno porque es soluble y el otro porque es atacado, aportan significativamente los iones calcio, provocando de cualquier manera la cantidad de iones calcio que se aporta por su solubilización a que el sulfato de calcio precipite. Y al precipitar estamos disminuyendo la cantidad de iones calcio en el agua. Fíjense, como que el uno aumenta y el otro al precipitar disminuye. La segunda clasificación son los ríos donde el residuo seco aumenta a lo largo de su curso del río. A este apartado pertenecen la mayoría de los ríos. En su nacimiento, el agua o las aguas son muy puras y agresivas, teniendo la capacidad muy grande para disolver más sales. Claro, estoy hablando de aguas puras y agresivas. Eso le da la capacidad al agua del río a que puedan disolver más sales en su recorrido. Y la última clasificación es cuando los ríos, donde el residuo seco disminuye a lo largo de su recorrido. En los tres casos estoy haciendo referencia a ríos a lo largo de su recorrido, donde el residuo seco no varía, aumenta y disminuye. Estos ríos son en general los ríos con varios afluentes. Obvio, es el río principal y los afluentes. Y si tiene cualquier cantidad de afluentes, con seguridad que va a disminuir el residuo seco. Ríos con varios afluentes, decíamos, capaces de disminuir las sales disueltas por dilución, ¿no? Por dilución. ¿Qué quiere decir por dilución? Son aguas escasas de sales disueltas. ¿Alguna pregunta hasta acá, jóvenes? ¿Alguna pregunta hasta acá? ¿Hay alguna duda hasta acá? Entonces, no pregunta. ¿Hay alguna duda hasta acá? No, le hice todo claro. Entramos a hablar de la variación estacional. Me refiero a la variación de estaciones, que también diferentemente es acusada en los ríos y otros, ¿no? Siendo en general
más concentrada las aguas en verano. Obvio, estamos en pleno sol como consecuencia de su máxima evaporación y además disminución de caudal. Por un lado, disminuye el caudal, por otro lado, se presenta la máxima evaporación del agua en estas épocas y lógica, las aguas que van a quedar prácticamente van a ser altamente concentradas en sales, en residuo seco en este caso, ¿no? En residuo seco. Por eso habla de la variación estacional. Y me toca el tema precisamente de la estación de verano. Porque en las épocas de lluvia no vamos a hablar de evaporación. En las épocas de lluvia no vamos a hablar de aumentar la concentración de residuo seco, más bien de disminuir la concentración de residuo seco. Manteniendo en otros casos, fíjense, si estoy hablando de máxima evaporación y disminución de caudal, manteniendo por manantiales, ya no tengo lluvia, entonces esos ríos son alimentados por aguas procedentes de manantiales y otras fuentes. Y por el aumento de temperatura con un incremento de solubilidad de las sales. También nuevamente hace referencia al incremento de la solubilidad de las sales por incremento de la temperatura o por aumento de la temperatura. Habíamos mencionado que al aumentar la temperatura, prácticamente la mayoría de las sales aumentaban su solubilidad. Es un efecto prácticamente de la temperatura. Naturaleza de las materias disueltas. Depende de la cuenca de alimentación. Creo que ya hemos hablado de esto, ¿no? No, ya hemos hablado de eso, sí. Hasta ahí, chicos, hasta ahí prácticamente una parte introductoria de lo que es residuo seco. Para que vean ustedes, habla de sustancias disueltas en el agua. Ese es. Se refiere a eso esta primera parte. Y factores también que influyen en el equilibrio. En la medida en que se van disolviendo sales en el agua, también estas aguas tienen una tendencia a alcanzar un equilibrio. En todos los sistemas, ecosistemas, cuando van a ir disolviendo sales las aguas, van a tener esa tendencia de alcanzar un equilibrio. De lógica, en un periodo más o menos largo. Y dependiendo de los elementos que les he mencionado, ¿no? Dependiendo de eso. ¿Alguna duda, chicos? Porque entramos ahora a determinación del residuo seco. Acá. Ahora, ¿qué han estudiado? ¿Por qué a esta señorita Diana le vamos a dar a los tres? No, a los tres. Álvaro, ¿cuál es su nombre? Ay, perdón, ¿cuál es su apellido, Álvaro? Apellido, hijo. Rico. ¿Y el otro joven? Aguilar Ortiz. Aguilar Ortiz. Nombre, hijo. Noemar Fernández. Noemar. Listo. Los tres van a, en este capítulo, tienen a un punto. Los tres. Ahora hablamos de determinación del residuo seco. Si no hay dudas, por favor, paso a esto. Pero si hubiera alguna duda, me dicen ustedes. (7.1) Determinación del residuo seco. Acá pregunto. ¿Por qué se determina residuo seco a 110 grados centígrados? ¿Por qué no se hace a otra temperatura? Esa es la pregunta.
Mañana es su examen, chicos. Qué bien han estudiado. ¿Por qué se determina 110 grados centígrados? Por lo menos que me responda la personita que ha revisado, ha expuesto. ¿Quién ha expuesto el capítulo 7? Voy a pasar esta parte, pero lo tienen que revisar, porque le dije al que tenía que revisarlo, al que expuso, le dije, o a la señorita que expuso, le dije, por favor, revisa por qué se determina 110 grados centígrados. ¿A qué se denomina residuo seco? Para evaporar todas las aguas y no quemar las sustancias. No, no es así, no es eso, César. Está mal su denominación. ¿A qué se denomina residuo seco? Dice. Sí. ¿Me escucha? Sí. Se denomina residuo seco a las sustancias disueltas en las aguas naturales después de la evaporación del líquido. Ahí está, ¿no? Esa es la denominación. Ahí hay algo específico. En las aguas naturales, en las aguas de la naturaleza. María Zené Vázquez, ¿no? Valdés, sí. Valdés. ¿Y por qué ya que está con su texto? ¿Por qué se determina a 110, Valdés? Porque a esta temperatura, aunque es imposible, se alcanza un sistema estable. No he dicho eso, María Zené. No he dicho cuándo es que se alcanza un sistema estable. No me refiero. Evidentemente se alcanza, pero ¿por qué? ¿Por qué? Eso es lo que yo quiero. ¿Por qué? Pues no le he dicho a qué temperatura se alcanza un sistema estable. No le he dicho eso. A pesar que es imposible. O a 110 grados centígrados se alcanza un sistema estable. Sí es imposible esa temperatura, pero se alcanza. Tienen que saber eso, chicos. ¿Ya? Tenemos que saber eso. Determinación del residuo seco. Ahí dice se denomina. No dice otra cosa. A las sustancias disueltas en las aguas naturales después de la evaporación. O sea, toda la sustancia que se ha disuelto, todas las sustancias o todas las sales que se han disuelto y están en el seno del agua y luego no ha llovido, no ha circulado el agua y empieza a evaporarse. Llega un momento en que se evapora todo el agua y lo que queda son precisamente ese residuo seco. Escuchen esto. Estas sustancias disueltas se componen esencialmente de sales minerales. Por eso es que yo les decía, quiero la palabra correcta, precisa. ¿Vale?
estas sustancias disueltas, que es la más grande, su principal o esencial componente son las sales minerales, pudiendo contener en pequeñas cantidades de materias orgánicas. En determinados casos, estos valores de las materias orgánicas podrían ser muy importantes. Ya en la determinación del residuo seco, si contiene en pequeñas cantidades materias orgánicas, de lógica, vamos a obtener valores y podrían prácticamente ser muy importantes. Esto en el caso de las aguas no polucionadas. ¿Ya? Si las aguas están polucionadas, ahí es donde realmente sus valores van a tener mucha importancia. En la determinación de residuo seco, es necesario eliminar previamente toda sustancia en suspensión. Más bien hay que eliminar eso. Y hace rato ustedes me decían material sólido, disuelto o en suspensión. No hablamos de suspensión, hablamos solo de sustancias disueltas en el agua como residuo seco, ¿no? Lógicamente viene acá después de la evaporación, porque si no evaporamos no estamos determinando residuo seco, ¿no? Entonces dice, es necesario eliminar previamente todas las sustancias en suspensión. De lo contrario, en el curso de la evaporación, todas las sustancias suspendidas, en el curso de la evaporación, todo lo que significa sustancia suspendida podrían falsear o falsearían los resultados de la determinación. Y yo les había mencionado, es de mucho cuidado esta determinación. Y si no hemos separado previamente esa sustancia en suspensión, con seguridad que vamos a falsear nuestros resultados de la determinación de residuo seco. Muchas técnicas que se han descrito o que se describen en los tratados de los análisis para la determinación de residuo seco, ¿no? Y difieren fundamentalmente. Unos determinan a 105 grados centígrados, otros determinan a 110 grados centígrados, otros determinan a 180 grados centígrados. Otros lo hacen por calcinación y otros expresan sus resultados como residuo sulfatato. Actualmente, todos los autores quienes se dedican a la determinación de residuo seco han acordado que la determinación debe realizarse a 110 grados centígrados. Determinarlo a una u otra temperatura tiene su importancia, ya que varían mucho los resultados encontrados. Aunque la separación por evaporación de las sustancias disueltas es una operación puramente física. Chicos, es físico. ¿Qué significa eso? ¿Quién me dice eso? ¿Qué significa eso? La separación por evaporación de las sustancias disueltas es una operación puramente física. ¿Quién me interpreta eso? ¿Quién me interpreta eso, chicos? ¿Alguna señorita? ¿Qué significa eso? ¿Nadie?
Chicos, pero un ejemplo, hijo. Un ejemplo. Ya técnicamente hablando, un ejemplo. Pero ¿cómo va a evaporar la sal del mar? No, 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 no. Pero, no, escúchame, hijo. No se evapora la sal. Usted ha dicho cuando evaporamos la sal, no evaporamos la sal. Ah, ya. No, pues no evaporamos el agua de mar nosotros, ¿no ve? Se evapora de manera natural. ¿Cuándo usted va a hacer la evaporación? En laboratorio, ¿no es así? En laboratorio, o sea, a nivel de laboratorio, cuando va a determinar residuo seco, usted va a evaporar, ¿no es así? El agua de manera natural se evapora en los ríos, en los lagos y en los mares. Pero en el mar nunca va a desaparecer el agua o va a desaparecer por evaporación. Jamás, chicos. Se evapora, pero lo que queda siempre está concentrada de sales. En un lago se evapora, lo que queda siempre está concentrada en sales. ¿Qué pasó con la laguna Lalay? ¿Qué pasó con la laguna Lalay? ¿Qué pasa con la laguna Lalay, chicos? Viviana Vargas, ¿qué pasó con la laguna Lalay? Sí, licenciada, buenas noches. Buenas noches. ¿Qué pasó con la laguna Lalay? ¿Se evaporó el lago? ¿Qué cree usted? ¿Disminuyó? ¿Qué cree usted? ¿Qué cree que ha pasado? Yo le pregunto qué ha pasado, por eso usted me está volviendo a hacer la pregunta. ¿Qué cree que ha pasado en la laguna Lalay con el lago? ¿Se ha evaporado? Se ha evaporado, pues. Pero me hace la pregunta, ¿se ha evaporado? No me dice con precisión, ¿se ha evaporado o no se ha evaporado? Se ha evaporado. Se ha evaporado, pues. ¿Usted considera que alguna vez pueda desaparecer el agua de mar, el agua en el mar, por evaporación? No, A no ser que no lloviera, ¿no? claro. Claro. Entonces no ha llovido en Cochabamba, hemos tenido escasas lluvias, por eso es que también se ha evaporado el agua en la laguna Lalay y ha quedado prácticamente sales sólidas. Se ha quedado ahí, el suelo ha quedado. Y el suelo, ahí está las sales. Lo mismo estaba ocurriendo con la angostura, menos mal que ha llovido, ha aumentado el agüita, el volumen de agua, y seguimos teniendo agua. Entonces, ¿ese es un fenómeno físico o es un fenómeno químico? Como decía el anterior estudiante, es un fenómeno físico, ¿no es así? Es Sí. netamente físico. La separación por evaporación de las sustancias, la separación por evaporación de sustancias sólidas. Es una operación puramente física. Entonces, ¿qué es lo que se hace en el laboratorio, chicos? En laboratorio se hace evaporar una muestra de agua y para eso se utilizan. ¿Qué se utilizan? ¿Quién ha expuesto el capítulo 7? ¿Quiénes han expuesto? Respóndame, ¿qué se utiliza para evaporar el agua de una muestra de agua? Ustedes también, pero ya han estudiado. ¿Qué utilizamos? ¿Qué utilizas, Yossi? Yossi Jaldín.
Aldi? Buenas noches, Lice. No, ya me ha saludado hace rato. Respóndame, hijita. ¿Qué utiliza? Ya ha estudiado. Para mañana es su examen. No sé, Lice. Y mañana su examen, Dios, Aldi. ¿Dónde está Rosa Isela Carvajal? ¿Qué se utiliza? Buenas noches, Lice. La verdad no sé esa parte. ¿Y qué parte sabemos? Además, estaba estudiando. Muy en serio, chicos, es una pena que ustedes, teniendo el examen mañana, ese capítulo no estudien. Y les digo, esto les refiero a un 70%, creo, o un 90%. El 10% ha debido preparar. ¿No? Pero yo les he dicho que por favor lo lean, lo estudien, pues el capítulo. Ay, chicos. Entonces, por efecto de la temperatura, es obvio, nuevamente entra en juego la temperatura. Por efecto de la temperatura, ¿qué es lo que va a pasar? ¿Qué es lo que va a pasar en el seno del agua? Se producen modificaciones en su composición química. ¿No? Se producen modificaciones en su composición química. Estamos a 110 grados centígrados. Estamos haciendo la determinación de residuo seco. Por lo tanto, 110 grados centígrados es más que el punto de ebullición. Por lo tanto, hay una composición química en el agua. Por lo tanto, se produce la modificación de la composición química de esas sustancias disueltas que están en el agua y que constituyen el residuo seco. Estoy colocando a 110 grados centígrados, el agua está hirviendo, el agua está en su máxima evaporación. Es obvio, van quedando aquellas sustancias mismas que se han disuelto y que van a llegar a ser el residuo seco, pero en ese transcurso de evaporación del agua van modificándose su composición química. Y lo que queda es lo que constituye el residuo seco. Por lo tanto, aquí va la pregunta, y estudienlo ustedes, de verdad, no voy a mencionarles por qué se determina, no estoy preguntando. ¿Qué se alcanza? Un sistema estable y por qué nada. Porque se elige la temperatura a 110 grados centígrados y que eso me permite alcanzar un sistema estable a esa temperatura. Aunque es un poco imposible, pero sí se cumple a 110 grados centígrados. Para mañana lo revisan eso, por favor, ¿no? Otra dificultad en la eliminación del agua. Estoy hablando de la evaporación del agua a 110 grados centígrados, pero también existen otras dificultades en lo que respecta a seguir eliminando el agua, porque todo el agua se debe evaporar para la determinación del residuo, porque después voy a pesar. Es decir, el recipiente que yo utilizo para la evaporación del agua y luego tener el residuo seco, primero voy a pesar sin el agua. Tengo el peso de ese material, luego voy a poner el volumen de agua necesario para que se evapore y luego que se evapore todo el volumen de agua voy a volver a pesar para saber la cantidad de residuo seco que ha quedado, ¿no? Esa es más o menos la técnica que se aplica. Entonces dice, otra dificultad que se presenta en la eliminación del agua, aún a temperaturas elevadas, es difícil determinarlos. En los casos, por ejemplo, cuando hay cantidades notables de sílice y silicatos. ¿Por qué? Es que el agua sirve como enlace de constitución, como agua de constitución entre los silicatos dentro de la roca, constituyendo lo que se llama la red, una red, o sea, tridimensional o como sea, ¿no? Por los grupos de silicato. Hablamos de estructura de estas sales.
Y dentro de estos silicatos, el agua está como agua de constitución, está como enlace. Por lo tanto, cuando hay presencia de estos silicatos en el agua, tenemos que llegar nada más y nada menos a 1000 grados centígrados para su total eliminación del agua. Es bien complicada el evaporar el agua cuando hay presencia de silicatos. Por eso les digo, puede ser que a la temperatura, dice a temperaturas elevadas, es difícil en determinados casos, es difícil eliminar el agua. Por ejemplo, dice cuando se tiene cantidades notables de sílice y silicatos, porque el agua en los silicatos está como agua de constitución. Y para poder evaporar esa molécula de agua, debe llegarse a 1000 grados centígrados de entre los silicatos. Por encima de 1000 grados centígrados, llegando por encima de 1000 grados centígrados, recién voy a poder evaporar el agua. Mientras tanto, no se va a poder evaporar el agua. El comportamiento de las el comportamiento de cada una de estas sales presentes en el seno del agua tienen distintas temperaturas. Y cito, no lo voy a precisar, ustedes precísenlo, ahí me dice, a tal temperatura ya se descompone tal sal, a tal temperatura ya se descompone esta otra sal. En realidad no quiero que aprendan de memoria, o por lo menos hay que tener una idea. Más o menos ya les he hablado de los silicatos que están como agua de constitución y que para eliminar para evaporar tiene tremendas dificultades. Prácticamente es muy complicado, a no ser que lleguemos a 1000 grados centígrados. 7.1.6, materia orgánica. El otro componente del residuo seco, porque hemos dicho, en aguas no polucionadas pueden encontrarse en pequeñas cantidades materia orgánica. En aguas polucionadas, prácticamente los valores de la materia orgánica van a prácticamente ser muy importantes en el momento de la determinación del residuo seco. Entonces, el otro componente acá viene a ser la materia orgánica. Entonces, dice, se debe también tener en cuenta las materias orgánicas disueltas en el agua, sobre todo en las aguas polucionadas, que influirán en los resultados del residuo seco, ¿no ve? Entonces, si tenemos presencia de materias orgánicas y estamos determinando el residuo seco de un agua polucionada, con seguridad que vamos a tener influencia en los resultados del residuo seco. A 110 grados centígrados, la materia orgánica en principio permanece, aunque ya hayan empezado a producirse descomposición de la materia orgánica y que prácticamente se va acelerando esta descomposición de manera progresiva conforme se va elevando la temperatura. A mayor temperatura, la descomposición es mucho mayor de estas materias orgánicas presentes en el seno del agua. Entonces, vean ustedes, estoy determinando residuo seco cuyo componente son las sales disueltas, principal componente de las sustancias disueltas, y la materia orgánica dependiendo si es agua polucionada o no es agua polucionada, ¿no? Dice, a 110 grados centígrados, la materia orgánica en principio permanece, es decir, no ha empezado a descomponerse o a modificarse químicamente, aunque en algunos casos sí empieza a producirse descomposición y que va acelerándose progresivamente a medida o conforme va elevándose la temperatura. Hay que tener mucho cuidado en cuestión de la materia orgánica, pero previamente tengo que saber si es agua polucionada o agua no polucionada. De todo lo que se ha dicho anteriormente, vamos a deducir que la determinación de residuo seco significa una operación muy compleja. Es la más compleja de todas las determinaciones aniónicas, catiónicas que se realiza en el CASA.
es la operación más complicada, más compleja. Sobre todo, dice, cuando se quiere lograr una reproducibilidad de resultados. Y es muy aventurado realizar una determinación de residuo seco cuando la cantidad de las sales disueltas en el agua es muy pequeña. Y además, querés realizar una comprobación del análisis, peor todavía, por la igualdad entre la suma de los iones que se está determinando y el residuo fijo. Es complicado. Reproducir, mucho más complicado. Entonces, si yo quiero hacer la comprobación del análisis de estos iones determinados y del residuo fijo, pueden producirse en la repetición de la determinación, pueden producirse errores muy, pero muy complejos. Dependiendo estos errores muy complejos de la mineralización total, del tipo de sales que están disueltas en el agua, de la temperatura y finalmente del volumen de agua evaporada. En laboratorio, un volumen de agua evaporada, o sea, un volumen de muestra que se toma. Y en función de ese volumen de muestra que se toma, también está la cantidad de residuo fijo que se va a quedar en el agua, ¿no? Y por favor, hasta acá, chicos, el resto es material que se utiliza en la determinación, qué material se utiliza, para análisis corrientes comunes, qué material se utiliza, eso tienen que estudiar, y luego son los usos que se debe dar al agua, en función de la cantidad de residuo seco que se debe o que se tiene en el agua. Toda esa partecita, vayan y estudien. Vayan, chicos, a estudiar, ¿ya? Porque si vamos a ir preguntando, nadie responde, nadie sabe. Entonces vayan a estudiar toda esa parte. Y estudien lo que les he dicho. Como me dice Rosa Isela, no sé, no entiendo, no veo, no sé nada. Entonces mañana para el examen, estudien los chicos, ¿no? A veces nos tomamos la molestia de querer hacer la retroalimentación, pero sobre una base cero. Sobre una base cero. ¿Qué puedo hacer? Si ustedes me dicen esta parte, también podríamos volverles a explicar, pero como nadie ha estudiado, nadie lo prepara, ¿qué puedo hacer? ¿Ya? Nos vemos mañana en el examen, hemos dicho 14 y 15, ya terminenlo de estudiar ustedes. Es la parte más complicada, pero pensé que por lo menos cuando pregunto por qué se determina 110, toditos me hubiesen levantado la mano y decirme, licenciada, por esta razón. Pero veo que tampoco lo han visto. Buenas noches, chicos.